celebra misa que va a ser más digna. Sí, claro. O igualmente, quiero decir, no está la dignidad no se juega en el hecho de celebrar misa o dejar de hacerlo. Me parece que la dignidad de la mujer, como la dignidad del hombre, es decir, cada uno tiene su dignidad en los roles que la Iglesia celebra y desea para ellos. Yo creo que, y el Papa lo ha dicho además, también el cristianismo nace gracias a la predicación, a la prédica de las mujeres, es decir, son las mujeres las primeras en anunciar al resucitado. De alguna manera podríamos decir que nos han adelantado. Entonces yo creo que en ese sentido, muy claramente, desde la lectura evangélica, encontramos que las mujeres tienen un lugar indispensable y fundamental. Claro, y que no podemos soslayar ni dejar de lado. Evidentemente, desde un punto de vista feminista, sí, profesional, del feminismo tradicional, por llamarlo de alguna manera, las feministas te van a decir siempre esto: sí, no hay igualdad. No hay igualdad. No hay igualdad. Al mismo, el argumento, que es un argumento que en otros campos es correcto, sí, es lógico, sí. Al mismo trabajo, el mismo salario. Al mismo trabajo, el mismo salario, sí. Y vemos que la mujer gana menos que el hombre. Sí. Es posible, claro, ¿no? Cuando los hombres dicen, oye, no, pero las mujeres ya son gerentes, son esto, son todo, claro. Pero es un doble esfuerzo, sí, el de la mujer. Creo que en todo caso, si bien es cierto, el Papa ha dicho, bueno, por ahora, en fin, creo que no es el tema, ha dicho el Papa, me parece que algo así, no recuerdo exactamente cuáles fueron los términos que usó, pero por otra parte, bueno, no sabemos qué pasará en el futuro, es decir, en todo caso, lo que estamos viendo ahora, estamos asistiendo en este momento a una iglesia que piensa cosas, que se renueva. El Papa manda sobre un cuestionario sobre la familia a todos los obispos del mundo. Exactamente, eso me recuerda un poco al sorprendente Juan XXIII, sí, cuando comienza a mandar un cuestionario también para el Concilio Vaticano II. Sí, para el Concilio Vaticano II. Para lo que después sería el Concilio Vaticano II. Sí. Llega un día este Papa que no era muy intelectual, etcétera, que era chato, ¿no es cierto? Pero que era regordete, y entonces dice, manden un cuestionario a todo el mundo, claro, a todos los curas, a todos los cardenales, a todas partes, inclusive a los no católicos también. ¿Qué? Claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasó acá? ¿Quién es este pata? O sea, se ha confundido de repente. Se confundió, ¿no? Y entonces, efectivamente, planteando ciertos temas vitales de la Iglesia, porque claro, él quería renovar a la Iglesia con el concilio. Sí. Sí. Pero algo parecido. Hay muchos, yo siento que hay muchos paralelismos, muchos puntos de comparación entre Juan XXIII y este Papa Francisco. En varios gestos, en el carisma, y por ejemplo en este tema del cuestionario, aunque esta es la primera vez que se pregunta y se hace un cuestionario sobre un tema tan puntual y finalmente tan sensible para todos, es decir, para creyentes y no creyentes. El tema de la familia supone muchas cosas y es ciertamente algo que el Papa ha querido preguntar y estamos a la espera también de eso. Pero bueno, esto era para decir que así como aquí se espera que haya alguna apertura, del mismo modo, bueno, quizás en el futuro, no lo veremos tal vez, pero en el futuro de repente la Iglesia tenga... O de repente sí lo veremos. O de repente sí lo veremos. Porque a Juan XXIII le dijeron, no, pero por favor, esto es una cosa, dentro de 30 años, mande usted el segundo cuestionario, etc. Y dice, yo no voy a vivir tanto. No voy a vivir tanto, claro, y aceleró. Y salió el Concilio Vaticano II. Muchos jóvenes dirán, ¿de qué está hablando este pata? Pero yo recuerdo, cuando salió el Concilio Vaticano II, éramos unos muchachos todos nosotros, y era un impacto, fue un impacto enorme. Sí, no, fue la el impacto enorme de la apertura del catolicismo a otras confesiones religiosas y al mundo contemporáneo. Eso fue una cosa sorprendente. Cierto. Documentos además que están ahí a veces empolvándose, ¿no? Que veníamos de un Pío XII muy polémico. Porque el rol de Pío XII durante la Guerra Mundial, en fin, se los trae. Y el perfil después era de una persona de una espiritualidad seráfica. Seráfica, ¿verdad? Sí. Y que fue un cambio tremendo, ¿no? Un cambio tremendo. Todavía yo creo que no hemos absorbido de todos los cambios que el Vaticano II adelantaba. Fue un concilio finalmente profético, años 60, hubo un terremoto en la Iglesia. ¿Qué mundo aquel?
Claro, en el mundo. Pero yo creo que todavía no hemos terminado de absorber todo lo que el Concilio Vaticano II decía. Muchas de las cosas que están ahí han quedado... ¿Cómo ves el rol político del Papa? El Papa, no se cansa de decirlo, no es un político, pero cumple una función política en un mundo en el cual hay poderes, en el cual hay cosas. Y en el cual hay todo, ¿no? Es cierto. Bueno, hay un rol político de alguna manera, es decir, no hay un partidarismo, por cierto, pero hay un rol político en la medida en que es muy difícil separar religión y política, precisamente porque la religión tiene un carácter público, sí. Y siendo él jefe de un Estado, con mayor razón, bueno, hay una presencia política y juega un rol político también, aunque él reclama una función espiritual. Claro. Pero de todas maneras, por ejemplo, por supuesto. Él ora por Ucrania y él ora por todo, y eso es leído. Así es. De una forma distinta, Así es. De acuerdo al interés de acuerdo al interés, de acuerdo a los lugares, a los contextos, y bueno, eso es lo importante, que los diferentes lugares puedan sacar y extraer algo que pueda ayudar a una situación concreta. Bueno, lo de Juan Pablo era tremendamente político, en el sentido de que él tuvo un rol. Sí, totalmente. Evidentemente, ¿no? Tuvo un rol político. No digo que él planificara esto, la caída del muro, pero tuvo. O la revolución de Polonia, lo que sea, pero cumplió esa función. Entonces estamos en un momento crucial, diría. Sí. Ahora, lo cierto es que, a propósito del rol político que juega el Papa, yo creo que, yo diría que es precisamente porque pesa en él mucho el carisma, bueno, algo que es muy típico de las personalidades carismáticas es que no necesariamente estructuran cosas. El carismático lanza fogonazos, dice por dónde podemos ir, anima, hace soñar, etcétera, pero luego son otros los que serán los encargados de ir estructurando, asumiendo posiciones más definidas, etcétera. Creo que es un papa que su rol es ese, su rol es darnos fogonazos, ¿no? Y decir, por aquí nosotros son los técnicos ya. Así es, los técnicos, efectivamente. Y bueno, ya ha confiado en técnicos, por eso tiene el G8, el G5 y todos los grupos que ha ido creando para ayudarse, ¿no? Para ayudarse en sus decisiones, que se toman su tiempo y las piensa bien. Sí. Cuando un cardenal recibe un encargo de este tipo, ¿cómo se siente? Bueno, yo imagino que se asustará para empezar, porque, ¿no? Bueno, porque son responsabilidades pues mayores, ¿no? Mayores. Yo imagino, ahora se asustará, pero al mismo tiempo, por supuesto, quiero pensar que su fe en lo que es la Iglesia, animada por la trascendencia, por Dios, bueno, los hará pues encontrar la calma también y la luz, sobre todo, para poder conducir a esta Iglesia que realmente hace falta que todos empujemos para que avance. ¿Cómo ven las otras confesiones a este Papa? Positivamente, yo entiendo, yo lo tengo entendido que ya en Buenos Aires el Papa tenía muy buena relación, desarrollado relaciones ecuménicas, no solo con otros cristianos, los judíos, sino judíos, en concreto con judíos, ¿no? Bueno, en Buenos Aires sabemos que en Argentina, en Uruguay hay muchos judíos, una comunidad importante, tenía mucha relación. Y entiendo que no ha abandonado esta política, digamos, esta práctica, ¿no?, de acercarse. Ahora, también es cierto que es apenas un año, pues, ¿no? Es decir, también es verdad que el Papa está apenas empezando y también hay que darle tiempo para que pueda ir desarrollando más sus estrategias, su deseo evangélico. Justamente a propósito de esto, estaba leyendo ayer un textito que dice, del Papa, les cuento mi primer año, dice. Y era un conjunto de preguntas y respuestas rápidas, y ahí alguien le pregunta, su santidad, todavía no ha hablado usted mucho de Europa. Entonces el Papa, que nunca se queda atrás, le dice, sí, y recuérdeme usted, ¿puede usted recordar cuándo hablé de Asia o de África? Entonces él se desconcierta, empieza a hacer memoria y después se da cuenta que nunca habló todavía de África ni de Asia. Y bueno, esto para decir que efectivamente el Papa reclama un poco de tiempo también. Bueno, hasta ahora ha hablado sobre todo quizás de América Latina, el GMG, el J... Además, él es no europeo. No europeo. Así es. Esto es una cosa tremenda. Tremenda, sí. Totalmente, digo... Él es no europeo. Así es. Entonces, bueno, es un Papa que también reclama su tiempo y saber un poco de paciencia. Estoy todavía arreglando la casa, ¿no? Y eso toma tiempo.
No sé si va a ser suficiente un año, probablemente sea todo su pontificado, el arreglo de la casa. Hay un reto, por eso que me estás contando, me doy cuenta de que hay un reto al eurocentrismo de la Iglesia. Sí, y lo interesante es que, bueno, habiendo una gran cantidad de cardenales europeos, hayan escogido un latinoamericano. Es un gran esfuerzo por salir de Europa y por hacer una iglesia. Creo que ha sido una manera de decir, necesitamos renovar también la iglesia, es decir, ha sido una opción por otro continente. Saliendo de Europa, que fue siempre el viejo continente, la vieja iglesia vinculada a ese continente, los papas europeos, repentinamente nos encontramos con un papa de otro lugar, que desconcierta además. Se rompieron todas las apuestas. Se rompieron todas las apuestas. Las apuestas que había en Londres. Yo no sé si los cardenales, cuando escogieron al Papa, estaban totalmente seguros de lo que hacían. Esta mañana, en otra parte, comentaba, bueno, hay manera de ver este Papa daba garantía de coherencia, de preocupación por la justicia, por la pobreza, es decir, un Papa coherente, es decir, como persona daba confianza, y hay manera de ver, lo eligen, pero no estoy seguro de que hayan sospechado que iba a tener todos estos gestos, ¿no? Que han ido apareciendo después y que siguieran apareciendo, ¿no? Cada vez que aparece, en realidad el Papa es gracioso, cada vez que aparece hace algo que llama la atención. Los a veces extraños e irónicos designios del Señor. Designios del Señor, sí, finalmente. Bueno, por eso, quizá de alguna manera, decimos que el Espíritu Santo actúa, bueno, es lo que nosotros creemos, y actúa a través de, no actúa a través de digamos, de conexión directa del cielo a la tierra, actúa a través de las personas que tratamos de interpretar su voluntad, y bueno, es lo que han hecho los cardenales, digamos, sabiendo o no sabiendo, pero finalmente optaron por este Papa. Muy bien, Padre Rafael Fernández Hart, muchas gracias. Muchas gracias. Por haber estado en el programa, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a ir a unos rápidos mensajes. Regresamos con el cineasta Sandro Ventura. Está por estrenarse el 3 de abril su nuevo film, Loco Cielo de Abril. Él nos va a contar de qué se trata. Ya volvemos.